los problemas del hombre y la tierra, como hubiera dicho Fals, duran mucho tiempo y no se resuelven fácilmente. Y que nosotros todavía estamos, digamos, en ese no resolver un viejísimo problema que probablemente, para no ponerlo en la perspectiva que yo creo comenzó cuando llegaron los españoles a América. Esa es la palabra clave a mi juicio, la sinceridad, porque yo creo que la palabra sinceridad es una palabra, si usted quiere, que nos remite inmediatamente al mundo moderno. En el mundo antiguo no era necesario ser sincero. En el mundo de hoy yo creo que sí hay una nueva expresión del yo, de la subjetividad, y esa expresión, sea en la literatura, en cualquier manifestación de la literatura, o sea en la vida cotidiana de la gente, si no hay ese elemento de sinceridad, hay algo que flaquea, hay algo que no puede funcionar. Y a veces yo creo que en relación con la tierra mucha gente es insincera. Por ejemplo, los políticos que por salir del paso, por ganar unos votos, por ganar un debate en el Congreso, por seguir haciendo su propia carrera, lo cual es legítimo y es egoísta, pero es legítimo, de todas maneras soslayan los puntos, no se van al fondo, no se comprometen realmente y son francamente insinceros. Y yo creo que mucha de la gente que habla de la tierra desde el poder en Colombia prefiere mantener el poder, porque la tierra es increíble, pero sigue siendo un factor muy fundamental. Eso muestra lo atrasado que es Colombia. La tierra sigue siendo un factor muy fundamental de poder. Ahorita, por ejemplo, nos están hablando de los prospectos mineros de Colombia. Bueno, la minería es la tierra en el subsuelo, pero eso tiene que ver con los problemas de la tierra. Entonces sí, yo creo que mientras la gente realmente no se aproxime, y sobre todo la gente de poder, al tema, a que el tema de la tierra es un tema de poder, por ejemplo, en primer lugar, de que el que tiene tierra tiene más poder que el que no tiene tierra, para decirlo sencillamente, no estamos francamente hablando con seriedad. Tengo mucha simpatía por los reformadores de los 30 que se tomaron en serio el tema legal, por varias razones. Primero porque los juristas, digamos, o los abogados han pensado realmente este asunto desde hace unos 25 siglos. O sea que hay decantada toda una tradición. Además sí se pueden seguir los hilos conductores de los argumentos de los griegos y sobre todo de los romanos, que le dieron más formalidad jurídica a esto. Y la gente a veces no se da cuenta que detrás de cada inciso de muchas leyes, detrás de cada artículo, hay mucho pensamiento. Eso no es algo que sale, que flota, que es arbitrario. Y el derecho como una ciencia, probablemente la ciencia más antigua en términos de un corpus muy objetivo, que se puede analizar, que tiene su hermenéutica, digamos, es, si usted quiere, la concreción de ideologías, ahora se llama discurso, es decir, de muchas preocupaciones fundamentales que en últimas tienen que ver con la civilización, o sea, con la forma como la sociedad es pacífica y se comporta de una manera pacífica y resuelve los problemas pacíficos. Desde épocas muy antiguas se sabe que si no se resuelve de una manera razonable ese problema, hay guerra, hay discordia, hay desorden, hay lo que usted quiera. Entonces, el estudio, digamos, de la legislación y el estudio de lo que está detrás de esa legislación es muy importante, y lo más lamentable es que mucha gente radical en Colombia, por distintos motivos, no, porque supone que eso son ideologías por allá un poco arbitrarias o un poco irreales, o que con el transcurso del tiempo dejan de existir y se vuelven irrelevantes, abandona ese campo.
Y yo creo que no, yo creo que es un campo fundamental, yo creo que el derecho y entender el derecho y particularmente ese derecho tan antiguo que se ha ido sedimentando con el tiempo, que es tan sofisticado, que es tan complejo, es un elemento que al menos yo quería, sin ser yo especialista, al menos llamar la atención de los historiadores, de los legisladores de ahora, de los sociólogos, de los antropólogos, para que lo incorporen un poco en sus perspectivas de análisis. Hay varios problemas con la ley. Yo en principio simpatizo extraordinariamente con las intenciones del gobierno sobre la base de creer que son intenciones sinceras, que ya hablamos de ese tema. Vamos a asumir que sí lo son y que ellos quieren resolver un problema de una injusticia flagrante, o sea, de la gente que por coacción, distintas formas de coacción, tuvo que abandonar la tierra que es su medio fundamental de vida, su medio fundamental de expresión cultural, de identidad, de pasar por este mundo, que eso son palabras mayores si uno las mira detenidamente. Pero realmente yo creo que en términos prácticos, restituir, por ejemplo, 4 millones de hectáreas, que es lo que se supone que la gente mafiosa, ligada con poder político de distinto tipo, inclusive hasta las altas esferas del Estado colombiano, en un momento determinado, digamos, usó eso para despojar a la gente. Yo creo que 4 millones de hectáreas es mucho y además entra en en un intríngulis jurídico porque todo esto es dentro de la ley y tiene que hacerse por supuesto dentro de la ley y yo supongo que los recursos legales, el acceso a muy buenos abogados, si nos quedamos solamente en el plano de la ley va a ser muy difícil la tarea. Yo supongo que si hacen planes piloto, que si no se piensa en un horizonte tan grande como 4 millones de hectáreas, sí es y sería un mensaje muy fuerte para la gente que ha usado la coacción ligada al poder político, la gente que usa la violencia y que usa la ley, que usa los sicarios, que usa los abogados, que usa los matones y que usa ese terrible prejuicio que tenemos los colombianos de las ciudades contra los campesinos. Yo creo que sí, yo creo que es importante, pero francamente me parece muy limitado. Yo creo que este país lo que necesita es una reforma agraria. No solo restituir la tierra así en ese sentido, porque es muy obvio, y yo creo que el presidente Santos, que tiene esta, a mi juicio, una ideología de la propiedad, de la pequeña propiedad que debió adquirir, que debió ir fortaleciendo cuando fue durante tantos años funcionario de la Federación de Cafeteros, pues sí, yo creo que para él eso es importante, pero a mí no me parece que baste, a mí me parece que la hora en Colombia es que de verdad debatamos cómo se redistribuye la tierra y de esa manera probablemente con un marco legal mucho más sólido que defina las condiciones de la expropiación de los actuales propietarios, cómo se los indemniza, etcétera, pero de una manera que no se preste a juegos como los de la ley la ley pues del Frente Nacional del año 61, podríamos solucionar el problema. O sea, a mí me parece corto, pero sí me parece que para lo que venía, para los 8 años anteriores, y el tipo de ideología que había en este país y que se fue conformando como que en este país es muy bueno que gobiernen los poderosos simplemente por el hecho de que son poderosos y hacemos la vista gorda de cómo adquieren ese poder. Yo creo que al menos esta ley sí nos restituye a los colombianos una confianza muy fuerte en las instituciones. Bueno, ha habido fracasos por lo que dije antes, porque digamos la gente que quiere hacer la reforma agraria no se la toma en serio y no se da cuenta de verdad que es un problema de distribución del poder. O sea,
que la otra gente que se va a oponer a la reforma agraria es muy poderosa. Pero yo creo francamente que en este país hay una clase media urbana muy grande, muy ilustrada, muy educada, con mucha educación, con más educación que la que había hace 50 años, que podría ser persuadida de que si hacemos eso en este país vamos a tener por mucho tiempo las posibilidades de una paz genuina, de una paz efectiva, de lo que queremos y de lo que esas clases medias quieren y están en sus valores. Hay sectores muy importantes de las clases altas colombianas que piensan lo mismo, piensan que ya llegó el momento de que este país realmente entre al siglo XXI, que los activos patrimoniales están en otras partes, no necesariamente en la tierra, y que muchas veces la gente que se vincula a los derechos de propiedad de la tierra eh, no es la gente francamente que necesita el futuro de Colombia, porque es gente que tiene una imagen muy negativa de los trabajadores de la tierra, de los pequeños propietarios, una imagen muy positiva de sí mismos como conquistadores del territorio, es decir, cosas muy anacrónicas, porque eso también hay que decirlo. Mucho empresario se mueve es por la voracidad y no se mueve por lo que deben moverse los empresarios, al menos en términos de una ética y de una enorme responsabilidad social que tienen precisamente por tener recursos que la mayoría de los colombianos no tienen. Que, que flaquea y algo que no puede funcionar. Y a veces yo creo que en relación con la tierra mucha gente es insincera. Por ejemplo, los políticos que por salir del paso, por ganar unos votos, por ganar un debate en el Congreso, por seguir haciendo su propia carrera, lo cual es legítimo y es egoísta, pero es legítimo, de todas maneras soslayan los puntos, estamos, digamos, en ese no resolver un viejísimo problema que probablemente para no ponerlo en la perspectiva que yo creo comenzó cuando llegaron los españoles a América. Esa es la palabra clave a mi juicio, la sinceridad, porque yo creo que la palabra sinceridad es una palabra, si usted quiere, los problemas del hombre y la tierra, como hubiera dicho Fals, duran mucho tiempo y no se resuelven fácilmente. Y que nosotros todavía no se van al fondo, no se comprometen realmente y son francamente insinceros. Y yo creo que mucha de la gente que habla de la tierra desde el poder en Colombia prefiere mantener el poder porque la tierra es increíble, pero sigue siendo un factor muy fundamental. Eso muestra lo atrasado que es Colombia. La tierra sigue siendo un factor muy fundamental de poder. Ahorita, por ejemplo, nos están hablando de los prospectos mineros de Colombia, que nos remite inmediatamente al mundo moderno. En el mundo antiguo no era necesario ser sincero. En el mundo de hoy yo creo que sí hay una nueva expresión del yo, de la subjetividad, y esa expresión, sea en la literatura, en cualquier manifestación de la literatura, o sea en la vida cotidiana de la gente, si no hay ese elemento de sinceridad, hay algo